Hola, muy buenas a todas aquellas personas que están siguiendo la serie sobre el nacionalismo en el podcast Historia Política Pública. Os agradezco muchísimo la atención y me encantaría que escribieseis comentarios para poder llevar a cabo un debate al respecto. Hay muchos temas que no he tocado y me encantaría, pero obviamente tampoco quiero realizar episodios demasiado largos, entonces me gustaría conocer vuestras opiniones y espero que os interesen las recomendaciones bibliográficas que he dejado en la sección de comentarios y también que podáis entreteneros durante un rato con este episodio y que podáis aprender. O al menos que ciertos conceptos os llamen la atención para seguir investigando por vuestra cuenta, que yo creo que es el principal objetivo. En el episodio anterior hablé sobre los nacionalismos en Irlanda e India, que fueron nacionalismos llevados a cabo para lograr la independencia de Gran Bretaña. Y comenté que en este último episodio sobre la serie, salvo que quiera luego hacer más, quería hablar sobre el lado más oscuro del nacionalismo. El nacionalismo más extremo llevó a cabo el fascismo y el nazismo en el siglo XX. Eso quería comentarlo en este episodio, al igual que el rol de los medios de comunicación para propagar el nacionalismo. Y finalmente quería finalizar haciendo una valoración del nacionalismo en el siglo XXI. Por tanto, en este episodio me dedicaré exclusivamente a los siglos XX y XXI. Para tratar sobre el tema del nacionalismo más extremo que desembocó en el fascismo y en el nazismo, que tuvo su apogeo en los años 30, 40, los años 20, el periodo entre guerras en Europa, quiero mencionarlo desde una perspectiva de dos escritores que a mí me parecen fascinantes y que encima tuvieron la desgracia de vivir en aquellos años. Eric Hobsbawm y Hannah Arendt. Ambos provenían de familia judía, por tanto podéis imaginaros que ambos tuvieron que escapar de sus respectivos países. Estuvieron los dos viviendo en Alemania. Hobsbawm, por ejemplo, cuando era niño, fue testigo de una manifestación fascista que fue el prolegómeno para el ascenso de Hitler, mientras que Hannah Arendt emigró de Alemania a Francia y luego cuando Francia fue ocupada por los nazis y el gobierno de Vichy llevó a cabo un régimen fascista en todo el país, tuvo que huir a Estados Unidos, mientras que Hobsbawm buscó refugio en Gran Bretaña. Ambos sobrevivieron y escribieron largo y tendido sobre sus experiencias. En concreto, el libro de Hannah Arendt sobre los orígenes del totalitarismo lo recomendaré al final y es muy elocuente al respecto. Bueno, volviendo levemente al siglo XVIII, el concepto de nación, como he mencionado en capítulos anteriores, tuvo una gran relevancia durante la Revolución Francesa porque consiguió que todas aquellas personas que vivían en París, los intelectuales, Saint-Just, Robespierre, Abessais, etcétera, lograron extender la idea de la nación francesa desde París hacia todo el país. En su caso, su objetivo no era lograr la independencia como en Irlanda o en India, sino conseguir una monarquía constitucional, acabar con el régimen absolutista de Luis XVI y aunque él sigue teniendo el poder, llevar a cabo un modelo más similar al británico, la monarquía parlamentaria, aunque sí que es cierto que más tarde, debido a que el rey quiso escapar y mandó mensajes con los otros monarcas absolutistas de Europa, pues finalmente se vieron obligados a crear la república. Pero bueno, en el artículo 3 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, plasmada en 1789, meses después de la toma de la Bastilla, que tuvo lugar el 14 de julio de 1789, se dice que el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún organismo ni ningún individuo puede ejercer ninguna autoridad que no proceda directamente de ella, es decir, de la nación. Si la nación es la fuente de toda soberanía, Eric Hobsbawm identificó dos problemas principales con esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Una es la aparición de una rivalidad nacional entre los países y la otra es la opresión contra naciones o la subordinación nacional. Por tanto, se utiliza la identidad nacional para entrar en conflicto con otras naciones, abogando por una idea de supremacía nacional, de que mi nación es la más importante. Y eso obviamente generó un gran problema en el siglo XX y vemos resquicios de ello en el siglo XXI con
políticas como las del Brexit, que tuvo una retórica anti-inmigrante y muy pro-británica, o el American First de Donald Trump. Hobsbawm, por ejemplo, establece la diferencia de un conflicto entre potencias como Gran Bretaña y Francia y una colonización perpetrada para subyugar a naciones menos poderosas. Para él, por ejemplo, no es lo mismo un movimiento nacional de liberación ante países que te están oprimiendo, como pudo ser en Irlanda, en América Latina o en India, que aquel movimiento nacional que se utiliza para destruir y matar a otras personas o subyugar otros países. Podemos pensar, por ejemplo, en el nazismo. El nazismo se basa en una retórica de que la raza aria es la superior, y por tanto aquellas personas que no pertenezcan a la raza aria como la impulsaba Hitler no eran parte de Alemania. Eso también sucedió en España con Franco, la idea del nacionalismo, del nacionalcatolicismo, de matar a los rojos, también en la Italia fascista y en muchos otros países. Tuvo un gran dramatismo en los años 20, 30, 40 en Europa. E incluso con la derrota del fascismo en Italia y en Alemania, esta idea nacionalista no terminó, aunque sí que dejó de ser tan letal como en los años anteriores. El debate de si eso tuvo lugar debido a la bomba atómica y la amenaza nuclear lo dejaremos para otros episodios. Pero bueno, el caso del nacionalismo, como fue implementado en la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano en la Constitución francesa, Saint-Just, que fue uno de los revolucionarios más famosos de aquella época, no ocultó el carácter distintivo de los franceses cuando expresó que nuestra nación tiene un carácter nacional propio. Y por tanto, el sistema militar francés debe ser diferente al de sus enemigos. Utiliza palabras importantes como nuestra nación, enemigos. Entonces, en este sentido, esta idea del otro, el diferente, que fue denunciada por Hobsbawm, también la remarca Hannah Arendt, que ella analizó la paradoja entre las ideas de igualdad, fraternidad, libertad reflejadas en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Constitución francesa y la reivindicación de la soberanía nacional. Teniendo en cuenta que el Estado moderno solo reconoce como ciudadanos a los nacionales de un territorio, se da a entender que los no nacionales serán marginados. Como consecuencia, el nacionalismo se construye para reforzar la identidad nacional y para establecer una separación con los extranjeros. Esto lo podemos ver muy fervientemente en Francia, con la exclusión de los musulmanes. Se puede ver también en Hungría, cuando rechazaron la llegada de los refugiados, la retórica trumpista, la Brasil de Bolsonaro. Podría estar mencionando ejemplos durante mucho tiempo, pero es una realidad que está subyacente en nuestras sociedades. Esta situación genera la expresión de esta perversión del Estado en un instrumento de la nación. Eso es lo que declaró Hannah Arendt. Es decir, se utiliza la idea del Estado, de la identidad nacional, para subyugar a otras culturas, a otras personas. En Gran Bretaña esto ha venido pasando sobre todo desde la independencia de las colonias, cuando un gran número de personas procedentes de la India, de Pakistán, de Irlanda comenzaron a llegar a Gran Bretaña, y hubo un teórico inglés en la que dijo que en estos momentos, eso lo dijo en los años 50, 60, 70, Inglaterra estaba siendo colonizada por los extranjeros. Para él, la idea de colonización tuvo un proceso inverso al que se había consolidado durante los siglos anteriores con el Imperio Británico y la Commonwealth. En este paradigma, los que no son considerados nacionales, esto es importante, no son considerados, porque como hemos comentado en episodios anteriores, la idea de identidad nacional no se basa en teorías empíricas, y Benedict Anderson, en Comunidades Imaginadas, deja una hipótesis muy clara en ello. Pero bueno, la cuestión es que Linda Colley utiliza el término el otro, que es un concepto en el que se incluyen a personas que no forman parte de la nación, y por tanto cuando se habla del otro se utiliza para subyugar. Esto ha sucedido en Argelia, y los libros de Frantz Fanon al respecto son muy interesantes y hablaremos en otros episodios.
Como he comentado anteriormente, Hobsbawm y Arendt vivieron en Europa durante los años de entreguerra y fueron testigos de la hostilidad perpetrada por los nacionalistas europeos hacia las personas de diferentes comunidades hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. La creación de muchos Estado-nación europeos tras el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial, más que traer paz en Europa, provocó que 25 millones de personas se convirtiesen en minorías y muchos tuvieron que huir de los países donde vivían. Es decir, si los imperios otomano, el imperio austrohúngaro, Prusia y demás grandes imperios de repente se convirtieron en estados-nación, muchas personas que convivían en aquellos imperios de repente se dieron cuenta de que no eran bienvenidos en el nuevo estado. Esto tuvo lugar en el nuevo estado creado Checoslovaquia, en Austria, también tuvo lugar en otros del este de Europa, donde de repente se crearon unas fronteras que antes no existían y por tanto, si tú tenías la mala suerte de tener un origen checo, pero ahora comenzás a vivir en una frontera delimitada con, digamos, Austria, Polonia, Hungría, debías o huir de la nación o enfrentar una actitud xenofóbica. Este fue un caldo de cultivo que más tarde se incrementó con el fascismo y el nazismo en Europa. Entonces el nacionalismo en aquellos años, en los años 20, después del Tratado de Versalles, se forjó contra esos refugiados que se enfrentaban al aislamiento y al antagonismo por no ser considerados parte de los Estados-nación recién creados tras el Tratado de Versalles. Esta combinación del nacionalismo que, como he mencionado en casos extremos, originó el fascismo y el nazismo, más la modernización de las tecnologías para generar un sistema de asesinato en masa, fueron dos factores fundamentales para explicar la devastación infligida durante la primera mitad del siglo XX. No se trató solo de la retórica del odio hacia el inmigrante, hacia el refugiado, hacia el diferente, sino que en esos años los altos niveles de industrialización que mejoraron ostensiblemente a final del siglo XX, lo que hicieron fue que se empezaran a cometer asesinatos de manera más burocrática, más mecánica y por tanto esta combinación de retórica nacionalista extrema y modernización de las tecnologías llevó a cabo una masacre en Europa que fue auténticamente brutal. De esta manera, las llamadas religiones seculares de identidad nacional implicaban un espíritu colectivo arraigado en un sentimiento de supremacía nacional. En este sentido, la modernidad y el nacionalismo estuvieron íntimamente relacionados durante esas décadas. Y ahora querría hablar sobre el rol de los medios de comunicación, que fue uno de los avances tecnológicos de aquella época. Como he comentado en capítulos anteriores, el uso de una lengua común y la creación de un sistema, niveles de alfabetización fueron consecuencia de la expansión de la educación moderna en Europa. Eso originó un escenario empleado por los propietarios de periódicos y estadistas para moldear la opinión pública. Anteriormente no tenía sentido utilizar los medios de comunicación como propaganda si el 2% de la población sabía leer y escribir. Sin embargo, a partir de los años 1910-20, ese paradigma cambia y se utilizan los medios de comunicación para manipular a las masas. Esto es algo que está sucediendo hoy en día y más con las redes sociales, donde se genera demasiada información y mucha gente no es capaz de asimilar todo lo que está aconteciendo como es normal. Durante el siglo XIX el nacionalismo comenzó a introducirse explícitamente en los discursos políticos y se convirtió en la idea política con mayor atractivo de masas. Incluso en la academia y sobre todo a partir de la profesionalización de la historia, esto es muy importante, el estudio de la nación recibió un alcance considerable. El profesor Richard Evans, que es una eminencia en el Reino Unido, ha analizado este epítome en el contexto de la Primera Guerra Mundial. El uso de la historia como base nacionalista y mencionó que prácticamente todos los historiadores asumieron que el Estado-nación era el principal objeto de estudio histórico. Entonces, tampoco hay que subestimar la implicación de estos historiadores en el esfuerzo bélico durante la Primera Guerra Mundial, ya que según Evans, el profesor Evans,
Los historiadores de Gran Bretaña, de Francia, de Alemania, de Italia se apresuraron a publicar elaboradas defensas de los objetivos bélicos de sus propios gobiernos y denunciaron otras grandes potencias por haber iniciado el conflicto. Esto es interesante porque incluso hasta hace muy poco se decía que Alemania fue la gran culpable del comienzo de la Primera Guerra Mundial, y ha habido una gran polémica entre precisamente el profesor Richard Evans y Michael Gove, que es miembro del Partido Conservador, cuando él dijo que dijo algo así como que quería que los estudiantes británicos estudiasen la Primera Guerra Mundial de una manera en la que Inglaterra no supiese mal parada, mientras que Evans básicamente llegó a decir que eso era faltar a la verdad y que habían que exponerse todos los hechos. Y bueno, me acabo de dar cuenta que me estoy pasando el tiempo, así que voy a pararlo aquí y continuaré en otro episodio. Dije que iba a ser el último, pero no ha sido así. Muchas gracias por haber escuchado y el siguiente episodio será la continuación y el final del nacionalismo. Lo dejaremos por donde se ha quedado. Un abrazo.